Aplauso al Espíritu de Dios. Buenos días. Saluda a la persona que está a su lado. Dígale, uy, qué bien te ves hoy. Bueno, y hoy vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en 2 de Corintios 5:17. ¿Cuántos lo tienen? La Biblia más rápida. Bueno, dice la palabra, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que le pertenecen a Cristo? Amén. Pero si es para Jesús, que sea con todas las fuerzas ese aplauso. Bueno, y hoy tenemos algo bien especial, que es como la sala, una sala de amigos. ¿Cuántos conocen a estos preciosos líderes? Buenos días. ¿Me escuchan? Está bajito. Bueno, entonces tenemos unos anuncios. ¿Cuántos saben que estamos en encuentro? Amén. Levanten la mano las personas que ya fueron a un encuentro. ¡Guau! ¡Qué bendición! Casi todos. Bueno, estamos en un encuentro en este fin de semana. Los pastores les mandan saludos. Y también queríamos contarles cuántas mujeres ya están inscritas a la convención de mujeres. ¡Wow! Faltan más. Todavía nos quedan algunas entradas. Están algunas súper económicas, entonces chévere que nosotras como mujeres podamos ir a recibir visión. ¿Cuántos creen la visión es fundamental en la vida de una persona? Y estamos en una preparación para la convención de mujeres, una invitación que nos hizo la pastora Emma Claudia Castellanos. Es por Zoom y ha sido una bendición, ¿no, Marce? Entonces, sí, chévere que ustedes puedan motivarse, pedirle a su líder el link para que se puedan conectar. Y bueno, hoy venimos con un tema súper especial. Dios nos está hablando que este es el mes de todo lo nuevo. ¿Ese es el mes de qué? Todo lo nuevo. ¿Y a cuántos les gusta estrenar? A todos nos gusta estrenar. Entonces, qué bendición esta palabra porque dice que el que le pertenece a Cristo es una nueva vida. Y muchas veces uno ve como su vida y uno dice, uy, qué chévere sería empezar de cero, ¿no? Uno ve sus errores y todo y dice, qué bueno sería tener un nuevo comienzo. Pero la palabra de Dios es verídica, la palabra de Dios es poderosa. Y si Él nos dice que nos puede dar un nuevo comienzo, una nueva vida, es porque así es, ¿no? Bueno, hoy tenemos unos invitados, Marcela, John Freddy, Juan, mi esposo. ¿Cómo están? Me alegro, tiempo sin verte, cielo. Buenos días a todos. Y me gustaría preguntarle de pronto a Juan, para ti, ¿qué es un nuevo comienzo? Bueno, aparentemente aparenta ser una pregunta fácil de responder, pero vamos a hacerla complicada. No, mentiras. Me gusta la definición de la Real Academia de la Lengua Española que dice que un nuevo se define como que se experimenta o se percibe por primera vez. Y yo siento que en el caso de la palabra de hoy, lo que experimento por primera vez en aquel momento y todavía lo sigo experimentando es el verdadero amor de Dios, experimentar por primera vez lo que es el significado verdadero de amor. Amén, amén. Chévere porque eso es como una versión, o sea, la parte de lo nuevo de Dios
en nuestra relación con Dios. Y para ti, Marcela, ¿qué es un nuevo comienzo? Buenos días a todos. Gracias por tu invitación a esta hermosa sala. Hizo falta el tintico, ¿cierto? Hizo falta el tintico. Bueno, lo nuevo o el nuevo comienzo, como su palabra lo dice, nuevo, es porque quizás existió algo viejo antes. Entonces es quitar eso viejo y permitir que venga lo nuevo de Dios y comenzar una vida diferente, comenzar algo de una manera distinta, sería para mí. Súper. Y bueno, ya que estás hablando, me Mucho gusta- poder. Sí, la unción. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Ya que estás hablando, me gustaría saber, Marce, ¿cuántos años llevas ya en la iglesia? Bueno, tengo 27. No, llevo ya 18 años. Cumplí el 6 de febrero de este año. Wow. Harto, De harto, conocer de harto. Jesús. Sí, tenía 19, entonces hagan sus cuentas. Y bueno, y para ti, John Freddy, ¿qué es un nuevo comienzo? Muy buenos días para todos. Un nuevo comienzo también pienso que es una segunda oportunidad. De pronto antes de conocer del Señor habrían oportunidades en cada área de nuestras vidas, pero en lo espiritual de pronto habían vacíos. Yo pienso que una nueva oportunidad es cuando conocemos al Señor Jesús y ahí cambia totalmente nuestra historia. Amén, amén. Y John Freddy, bueno, todos sabemos que John Freddy es el esposo de Marcela, pero yo no conozco la historia de cómo se conocieron, cómo conquistaste a esta princesa de Dios. Fue mucha fe, primero que todo, bastante fe. Segundo, perseverar, oración. Yo empecé a verla, aquí, o sea, asistí aquí a la iglesia, empecé a mirarla, pero sin conocerla. Ya con el tiempo empecé como a mirarla y yo, uy, súper, es bella, bellísima. Pero también quise experimentar su comunión con Dios y vamos a ver quién es ella espiritualmente, cómo es, si es una líder de verdad, que obedece la palabra de Dios, que era obediente, que se, al servicio del Señor. Todo eso a mí me impactaba y yo oré por una mujer así. Entonces yo la conocí aquí en la iglesia de Misión Carismática Facatativá. Wow. Ya estamos cumpliendo 7 años de casados. Uy, el tiempo vuela. Amén. Muchas gracias. Bueno, qué bendición. ¿Y cuánto? Bueno, ya llevan 7 años de casados. Y bueno, John Freddy, a mí me gustaría saber, yo creo que todos nos preguntamos, si tú llegaste a la iglesia soltero, de pronto muchas veces uno llega con heridas, con traumas, y cómo fue para ti ese nuevo comienzo que Dios te dio en tu área emocional. Interesante la pregunta y que sea el Espíritu Santo hablando en este testimonio, amén. Yo no conocía del Señor, no conocía de Dios y siempre uno viene con vacíos, heridas, pero más que todo en el corazón. Y uno piensa que porque uno es hombre uno no puede de pronto quebrantarse o uno no puede tener, digamos, sufrimientos en el área emocional. Pero un hombre también siente, ¿sí? Uno de todas maneras quiere como en el día de mañana casarse, tener esposa, familia, estar estable en esa área. Y pues a mí desafortunadamente antes de conocer al Señor me fue muy mal. Pero también veo que me iba mal porque yo tomaba decisiones incorrectas, no conocía al Señor, entonces empecé a buscar el amor en diferentes mujeres, entonces hacia aquí, hacia allá y bueno, entonces mi corazón estaba repartido y a la final no había algo verdadero, o sea, no encontraba el amor verdadero. A raíz de eso, uno
empieza a traicionar, porque uno también lo traicionan, entonces eso trae muchas heridas al corazón. A raíz de eso, en la última relación sentimental que tuve, me traicionaron y fue tanto así que fue un dolor, digamos, tan profundo porque yo pensaba que esa sí iba a ser la mujer de mi vida para toda la vida. Entonces yo decía, definitivamente no voy a ser feliz en esa área. Yo dije, yo me voy a quedar solo y es mejor quedar solo que mal acompañado, que es lo que dicen en el mundo, ¿sí? Y no, yo a raíz de eso empecé a tener depresión, me sentía solo, empecé a tener pensamientos de suicidio, me intenté suicidar 3 veces a raíz de esa traición y el enemigo me decía, no vale la pena, o sea, ¿para qué sigues viviendo? Para ti no hay oportunidades, tú nunca vas a conseguir una mujer, todas te van a traicionar y tú vas a seguir traicionando, entonces no vas a ser feliz, entonces mátese, ¿sí? Esa es la voz del diablo, la voz del enemigo, pero gracias a la gloria de Dios, Dios tenía un propósito conmigo, que mi familia en ese tiempo, hace 13 años, llevo 11 años en la iglesia, hace 13 años, ya llevan como 2 años en la iglesia, y mi querida madre y una hermana, que asiste también aquí a la iglesia, Yurani, empezaron a orar y a orar por mí. Y como dice la palabra, Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho y es eficaz. Amén, las oraciones de una madre y de una familia lo traen a uno a la casa de Dios. Y desde ahí ya me invitaron a una célula. Yo estuve en una célula con Raúl Rueda y su esposa Elizabeth, los que los conocen. Él fue mi líder. Y a mí me impactó tanto que en esa célula, yo veía en Raúl y Elizabeth un bonito matrimonio. O sea, desde ahí yo empecé a visualizarme, oye, las parejas o las familias en Cristo son diferentes, o sea, aquí hay algo especial. Cómo Raúl trataba a la esposa, cómo me dieron la bienvenida, me predicaron de la palabra de Dios, me decían, John, tú eres como José y tú eres ese José soñador, tú vas a ser ese José, sueña en grande. Y todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Entonces todo eso a mí me empezaba a llenar el corazón y me empecé a llenar de fe. Desde ahí empezó mi fe en cada área de mi vida, pero específicamente, como decía Angie, en lo emocional. Entonces yo empecé a hacer cambios en mi vida. Empecé a servirle al Señor, iba a todas las células, lo que se necesitara, fui ujier, estaba allá al frente recibiendo las personas, empecé a cambiar mi forma de pensar, mi forma de vestir, empecé a hacer cambios que el Señor quería hacer también conmigo, pero también en lo espiritual. Empecé a hacer cambios de cambiar celular, dejar las 7 mujeres que tenía, que el Señor, que hasta yo hablaba con el Señor, Señor, ¿tengo que dejar las 7 mujeres? Tremendo, tengo que dejar también a raíz de eso, de lo que estaba hablando de la traición, me refugié en alcohol, fui alcohólico, que alcancé a dormir en las calles del mismo alcoholismo, ¿sí? Tuve muchos vicios, en fin, todo eso. Pero entonces ahí hablando con el Señor, ¿tengo que dejar toda esa vida? Los vicios, el alcohol, las mujeres, dejar de traicionar, perdonar, que era difícil uno decir perdonar al que lo traiciona a uno, tremendo. ¿Sí? Uno dice yo traiciono, pero aparte de eso, tengo que pedir perdón. Y la persona no quieren o no desean pedir perdón. ¿Sí? Para muchos es difícil pedir perdón, pero hasta eso el Señor lo transforma a uno, de perdonar a aquella persona que lo traicionó a uno, que le hicieron sufrir a uno en el corazón. ¿Sí? A raíz de eso, también me empecé a guardar, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él van a la vida, o sea, es la fuente de nuestra vida, va a ser reflejado lo que nosotros guardemos en el corazón.
Entonces empecé a guardar mis pensamientos, empecé a guardar mi cuerpo, porque entendí que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo que le pertenece solo a Dios, y empecé a orar de que este cuerpo ahora le pertenecía a una sola mujer, la mujer que Dios trajera para mi vida. Empecé a guardarme en todo, empecé a dejar malas amistades que tenía cuando jugaba, en los vicios, dejé todas las amigas que tenía, todo empecé de nuevo. Desde ahí empezó una nueva vida en mí, un nuevo comienzo en mi vida, y empecé a perseverar, tanto así que seguí ya creyéndole a la palabra de Dios. Empecé a creer en Génesis 2:18, que dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y empecé a creer, o sea, no era bueno que yo estuviera solo más tiempo. Después de 3 años de estar en la iglesia, seguí perseverando, seguí orando, seguí sirviéndole al Señor. Cuando ahí fue tan bonito porque a mi esposa la conocí en Capacitación Destino, ella era maestra, y para mí ella brilló ahí. Yo dije, ¿será, Señor, que esa va a ser mi esposa? Pero yo lo veía imposible. Yo dije, una mujer que llevaba 7 años en la iglesia, ya casi pastora, uy, Señor, eso todo el mundo, Marcela Castellanos, uy, tremendo, ¿sí? Porque todo el mundo ya la conocía, yo hasta ahora era nuevito, 3 años en la iglesia. Pero yo empecé a perseverar y yo dije, no, voy a hablar con mi suegro, Pastor Álvaro Cortés. Entonces yo, listo, fui, saqué una consejería de pastor, me encanta esa mujer, me gusta. Y desde ahí empezó todo. El pastor, bueno, tiene un mes, hermano, si usted nunca se ha hablado con ella, entonces, no sé, invítela a un tinto, o lo que sea, o si no, esa no va a ser la esposa de su vida, esa no, no va a ser para usted. Entonces me retó. Yo sé que fue el precioso Espíritu Santo quien me retó a pelear la buena batalla de la fe. Y yo dije, listo, de una. A los 3 días ya había comprado celular. Ya después empecé a averiguarme el número. Después empecé a decirle a mi esposa, que en ese tiempo era el líder, empecé a llamar, la llamé y le dije, no, es que me gustaría abrir una célula, no tiene un hombre para poder ir a predicar la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, sí, tremendo, ¿no? Siendo el ministerio antes con ella. Y ya ella me dijo, no, sí, John Frey y Marcela Castellano en ese tiempo firme, o sea, seria. Chévere, me gustaba. John Frey la llamó y le dijo, ¿será que puedo asistir a tu célula? Tremendo, amén. Y sí, me sembró esa vez un hombre que hoy en día partió con el Señor en pandemia, que fue mi primera célula, que yo empecé a predicar la palabra de Dios con un hombre de 55 años, creo que tenía un bonito hogar, porque ella también partió con el Señor en pandemia. Y lo recuerdo tanto porque desde ahí yo empecé a amar al Señor y a predicar la palabra de Dios de una manera que le voy a seguir sirviendo al Señor. Y después de eso, espera, amor, tuve un año, ya después consejerías con el pastor, y teníamos consejerías con los pastores, mi esposa y yo. Fue un proceso de 8 meses, hacer todo en el orden de Dios, y hasta que Dios cumplió la promesa y nos casamos, nos guardamos en bendición. Y yo les digo a cada uno de ustedes que Dios tiene un nuevo comienzo en cada área sentimental. Amén. Amén, amén. Bueno, pero yo tengo una pregunta y qué tremendo testimonio de cómo cuando hablabas de José me acordé en una palabra que, bueno, cuando José ya, como en Génesis, al final de los últimos capítulos dice, y todo lo que el diablo, bueno, todo lo que había venido para mal, Dios lo transformó para mi bien. Entonces, qué bendición. Pero bueno, yo tengo también una duda y es, de pronto las personas que han llegado a la iglesia, que de pronto no han podido hacer ese proceso tan bonito que ustedes tuvieron, las parejas que ya llevan
años casados y ya ha habido errores, dificultades, heridas. ¿Hay un nuevo comienzo para ellos también o solo para los solteros? Aló, aló, me escuchan, listo. Sí, yo digo que Dios es perfecto. O sea, Dios, a través de la oración que cada uno demos, Dios cumple todas sus promesas, ¿sí? Y esa promesa en lo sentimental, en lo emocional, Dios también lo cumple para los casados o los que están a punto de casarse o aún los que están en unión libre. Dios quiere que aún los que están en unión libre también se casen, ¿sí? Que reciban la bendición completa del Señor. Y lo que Dios desea es que si hay una nueva oportunidad, si hay un nuevo comienzo. O sea, si antes hombres o mujeres o los que están ya tienen familia, esposa, si de pronto en estos tiempos o últimos años la relación no ha sido como estable, como que de pronto ha venido conflictos, peleas, es un nuevo comienzo para derribar todo argumento del enemigo en contra del hogar y decir, ya no más. O sea, empezar a perdonarse entre esposo, la esposa, aún los hijos con los papás, que hagan un hogar de bendición, ¿sí? Los hombres que sean detallistas, si antes no lo eran. Mire, yo empecé a conquistar a mi esposa con detalles, pero también con detalles de palabras. O sea, hermosearla, qué linda está, ser amable con ella, nunca irrespetarla, siempre valorar a la mujer, llevarle un ramo de flores, cuando cumplan años, o sea, no perder esos detalles los esposos y viceversa, ¿no? Que un abracito, no ser tan fríos, porque a veces la frialdad hace que ni siquiera un pellizquito, tremendo, a veces se pellizcan es pero para, muévase, tienda la cama o lave el baño usted y muévase, no, de ese pellizquito no hablamos, sino que nos despertemos, de pronto el Señor quiere ponernos y pellizcarnos en el matrimonio, que podamos mirar qué falencias hay en el matrimonio, amén. Entonces Dios quiere esa segunda oportunidad en sus hogares, amén. Amén, amén. Y bueno, esa es una parte muy importante que es como el tema del corazón, ¿no? Así como decía John Freddy, del corazón sale la vida, lo que hay en nuestro corazón. Y bueno, hoy me gustaría preguntarle a mi persona favorita, Juan. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Este micrófono tiene harto volumen. Bueno, y me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo ha sido el nuevo comienzo que Dios te ha dado? Los micrófonos no nos quieren juntos. Entonces quería preguntarte cómo ha sido ese nuevo comienzo que Dios te ha dado en cuanto a la paternidad. Porque bueno, yo sé que para ti fue difícil el tema de crecer sin un papá y yo creo que es una realidad en nuestro país, en Sudamérica, en muchos niños jóvenes que crecen sin sus papás. Entonces, ¿cómo fue para ti ese nuevo comienzo? Bueno, cuando hablábamos en el principio que hablaba del nuevo comienzo como una oportunidad para ser amado de nuevo por Dios, conocer el verdadero amor, lo hacía a comparación respecto a mi infancia porque pues fui uno de esos niños que creció sin padre, estuvo por una temporada conmigo y luego de eso se fue. Y no es casualidad porque consultando los datos del ICBF, los datos dicen que el 70% de los niños que nacen en Colombia nacen con los dos padres, pero antes de que cumplan los 5 años el 32% continúa con los padres. Es decir, que en ese transcurso de los primeros 5 años, más del el 50% de esos padres abandonan a sus hijos. Y como les decía, pues fui uno de esos desafortunados que su padre lo abandonó. Y recuerdo que para mí fue muy duro en ese momento saber que ya no tenía un padre, dado que algunos de mis compañeros en el colegio todos tenían un padre, la mayoría.
Luego me di cuenta que al crecer la mayoría de nosotros teníamos heridas en el corazón respecto a nuestros padres y siento que muchos de ellos que incluso tenían padres, pues tenían padres ausentes que de pronto los veían en la noche o un domingo eh, cuando los papás se iban a jugar tejo, porque también tuve la experiencia de vivir con un padrastro y mi padrastro era así, mi hermano veía a su padre, a su padre biológico lo veía en la noche cuando llegaba, ya casi a punto de dormir, y los domingos el plan era acompañarlo a que él jugara tejo y nosotros jugáramos en el parque mientras comíamos galguerías. Ese era el plan, pero no había realmente una paternidad hacia él. Y ahora hablando con él ya cuando él ya es más grande, él me dice que realmente no sintió que tuviera un padre, que a él le daba igual en ese momento que estuviera o no estuviera su papá. Entonces sí hubo una herida en él y sí hubo una herida en mí respecto a la paternidad, pero ya cuando llegué a los pies de Jesús me di cuenta que él estaba por mí, que Él estaba luchando por mí desde que yo era muy pequeño. Él estaba ahí y a pesar de que yo no lo viera, pues Él siempre me guió, Él siempre me dio la provisión, tal vez a través de mi mamá, tal vez a través de otras personas, pero siempre era Él realmente el que actuaba en mi vida como mi verdadero padre. Y pienso que no fue casualidad el hecho de que pudiera finalmente restituir esa paternidad con Dios, porque bueno, un tiempo después, hace poco tiempo, finalmente pude reencontrarme con mi padre, que de hecho cuando yo me conocí con Angie y la estaba conquistando, hubo algo que en este momento es gracioso, pero en su momento pues fue de pronto conflictivo para mí, y fue que después de un tiempo yo di por muerto a mi papá psicológicamente. No sabía dónde estaba, no había comunicación con él, entonces yo dije, bueno, pues se murió. Y empecé a crearme una historia y digamos que una situación en mi cabeza de cómo había muerto. Y cuando me conocí con Angie, ella me preguntó, venga, ¿y su papá qué? Y yo le dije, no, él se murió en un accidente de tránsito. Para ella era muy duro porque su papá era transportador y ella siempre había estado con su papá. Entonces era como, Yo, perdón, te interrumpo, cielo, pero yo recuerdo que él me lo dijo súper tranquilo y para mí fue, uy, qué fuerte. Y pues yo tuve un buen papá. Entonces yo dije, wow, qué duro. Y él era relajado, como si nada. Y yo, wow, qué denso. sí, entonces después de un tiempo vino la revelación y pues tuve que sincerarme con ella y le dije, no, realmente mi papá no está muerto. Bueno, esa me dijo, cielo, tengo algo que decirte. Yo, no, tiene hijos, quién sabe qué está pasando acá. Cuando me dice, es que mi papá no está muerto. Y yo, ahí fue cuando me contaste. Sí, sí, en ese momento de que llegó la sinceridad, pues yo decía, si voy a pasar toda la vida con Angie, pues ella tiene que conocer la verdad, no sea que de pronto cuando llevemos 30 años de casados de repente aparezca el papá perdido y no era que estaba muerto, entonces iba a caer en la mentira tarde que temprano, porque es que todo el que miente de una u otra manera cae, si no en sus propias palabras, en circunstancias parecidas. Y le conté y pues ella en ese momento pues para ella fue impactante y recuerdo que cuando la primera vez que asistí a la iglesia estuvimos en un encuentro, Dios en la oración, Dios me invitaba a reconciliarme con la idea de la paternidad biológica, porque pues la había rechazado desde muy pequeño y yo decía, pero bueno, me voy a reconciliar con él, pero realmente no sé dónde está, ¿cómo lo encuentro? Me propuse, le propuse a Angie que lo buscáramos, entonces pensamos de pronto en publicar en noticias, de pronto así como en el ICBF que publicaban la foto, se busca papá, pero da la casualidad que un día, pues buscando por Facebook, él tiene un nombre muy común, que de pronto tienen muchas personas, ¿no? Si alguien me quiere buscar a mí en Facebook, busca a Juan y hay 20 millones de Juanes. Y él tiene un nombre muy común también. Entonces yo lo buscaba en Facebook y aparecían muchos y como yo no me acordaba cómo era, yo decía, pues este se parece. Y le decía a Angie, mira, este se parece a mí. No, es que tiene las orejas muy grandes. O no, ese es de ojos verdes y tú no tienes ojos verdes. Entonces fue ese y finalmente él tenía también otros hijos y a través de esos otros hijos pude encontrarlo
un día en una publicación hicieron una publicación y yo dije, este man se parece como al nombre de uno de los hijos de él. Y recuerdo que entré al perfil y había una persona con el nombre de mi papá y yo dije, ¿será él? Y tenía bigote. Sí, no. El distintivo era que tuviera bigote, ¿no? Si era ojiverde, cabello blanco y tenía bigote, podía ser una opción. Porque es que yo tengo bigote desde que tengo como 8 años. Entonces yo decía, imposible que si yo encuentro a mi papá y no tiene bigote, pues no es él. Porque si heredé eso. La cuestión fue que finalmente lo encontramos, le escribí un mensaje por Facebook y nos encontramos en Bogotá un tiempo después y fue como esa idea de pronto de que pues él todavía, él conoce de Dios, pero realmente no tiene una conexión ni una relación con Dios. Entonces de pronto él esperaba lo que esperaría de pronto un papá después de abandonar a su hijo por más de 20 años, y era que de pronto lo juzgara, lo señalara, y no de pronto con la actitud que yo quería llegar, sino de yo te perdono, quiero que nos reconciliemos y quiero, no por mí, sino por la idea de los dos. De pronto él también tiene heridas, su padre también lo abandonó. Entonces pienso que no era casualidad que él hiciera lo mismo que su papá, porque nunca pudo reconciliar esa idea que su papá lo abandonó, lo maltrató. Entonces él dijo, pues yo hago lo mismo, de pronto no concienzudamente, pero sí inconscientemente. Y realmente ese encuentro pues fue muy bonito, le presenté a mi esposa, en ese momento pues Juan Antonio estaba muy bebé, entonces también se lo presenté y seguimos hablando. Bueno, y me gustaría saber, bueno, también cómo Dios te ha dado ese nuevo comienzo como papá, ahora que eres papá. Bueno, en ese tema también me parece importante recalcar, hay una palabra que me gusta mucho en Gálatas 4:6, respecto a la paternidad, que dice, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Entonces me puse a buscar qué significaba Abba Padre. En arameo pues Abba Patre, me imagino que era como lo decían de pronto en su época. Pero entonces Abba dice que expresa confianza y familiaridad, además de respeto hacia la figura paterna. Entonces, ¿qué es lo que significa Abba? Respeto hacia la figura paterna. Y cuando uno clama Abba Padre, es como decir, Dios, tú eres todo para mí. Así como cuando de pronto uno le dice a su padre, necesito tal cosa, de pronto está reconociendo esa paternidad porque sabe que su padre es el que provee, su padre es el que lo protege. Y siento que cuando hablamos de un nuevo comienzo, pienso que el nacimiento de nuestro hijo trajo a mi vida una reflexión respecto a la paternidad, de decir, primero romper maldiciones generacionales conociendo pues la historia de mi papá, que también él había abandonado su hogar y como tenía otros hijos también los había abandonado. Entonces su destino era definitivo no ser padre, de pronto tener hijos pero no ser padre, ¿sí? Tener hijos biológicos regados por todo Colombia como Diomedes Díaz, pero no ser padre. Porque ser padre, como dice popularmente, padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces, cuando me reconcilié con esa idea, dije, pues voy a romper maldiciones generacionales respecto a mi padre y voy a empezar a hacer las cosas bien. Primero voy a cancelar esa maldición que ha venido a través de él hacia mi vida, la voy a cancelar para que no tenga yo la idea y no tenga esa lucha de abandonar mi hogar. Que antes de que mi hijo tenga los 5 años no se llama una estadística más del ICBF, sino poder continuar con él hasta que yo pueda estar en esta tierra, ¿no? Porque ya después de eso pronto lo acompañaré en sus recuerdos. Pero después de eso dije, yo quiero darle, como todos los padres y madres me imagino, lo mejor a mi hijo. Y con el acuerdo con mi esposa es, nosotros trabajamos en este mundo para dejarle una herencia a él, una herencia espiritual, una herencia ética, moral y una herencia económica, porque muchos de nosotros decimos, como dice la pastora, que el papá de él, cuando cuenta que el papá de ella pues estaba muy bien económicamente, pero finalmente pues lo perdió todo. Así también hay historias en mi familia, ¿no? A veces mis tíos me dicen, no, es que nosotros teníamos una finca y vacas y tal. Y yo, bueno, y regáleme una vaquita, ¿no? Pero ¿cómo si ya se perdieron?
la perdieron en trago, en apuestas, en malos negocios, otro de pronto que fue desplazamiento forzado, porque también fue una realidad en su momento. Pero gracias a Dios, la herencia que yo le voy a dejar a mi hijo va a ser espiritual, esa relación con Dios, que él pueda tomar, por ejemplo, lo que nosotros somos como padres y él pueda, cuando tenga sus hijos, dejárselo también a sus hijos, que es lo más importante. Y de pronto, también como lo decía la estadística, el 32% de madres solteras nunca llegan a conseguir un hombre. Yo les digo, eso es la estadística del mundo, pero la estadística de Dios es que el 100% de madres solteras van a conseguir un padre para sus hijos que les va a ayudar a criar a ese niño en la palabra de Dios y que les va a dar fortaleza para que sigan adelante y que no sea ese el único hijo, sino que tengan muchísimos más, porque hay que pues llenar la tierra de hijos de Dios, ¿no? Wow, qué tremenda palabra y verdaderamente estamos viendo un nuevo comienzo integral en todas las áreas de nuestra vida y qué más importante y qué regalo tan grande que podamos tener un padre, alguien que nos cuida, que suple nuestras necesidades. Qué bendición, ¿cierto? Bueno, y Marcela, ya que conocimos el testimonio de John Freddy, de Juan, a mí me gustaría saber que hoy nos puedas contar cómo, si en algún momento tú viviste la escasez, cómo fue el nuevo comienzo que Dios te dio en tus finanzas. Bueno, voy a contarles un poquito desde mi nacimiento. Un poquito resumido, es para que me entiendan bien el tema. Cuando mi padre embarazó a mi mamá, se asustó un poco y él se fue 2 años y no respondió por pues esta bebé. 2 años después se arrepintió, regresó, vio a mi mamá, vio esta hermosa bebé y entonces dijo, no, yo quiero responder por ellas. No las voy a dejar solas, entonces nos llevó a vivir ya con él, me dio el apellido, pero entonces vivimos un tiempo con él, bueno, por parte de la familia sí un poco de rechazo, porque ellos me conocieron cuando yo tenía 2 años de edad, entonces para la familia no era fácil creer que yo sí era hija de Jaime Castellanos. Sin embargo, mi papá fue un excelente hombre, él proveyó en casa todo lo que podía hacer, fue un muy buen esposo, muy buen padre, ya luego nació mi hermana y vivíamos en Fontibón en ese entonces, allí vivimos durante mis primeros 15 años de vida. Puedo decir que de pronto a veces no me gusta contarlo tanto, pero tuve un muy buen padre, tuve todos los juguetes que de pronto un niño quiere tener, los paseos, buenos colegios, ruta, cosas que hasta profesor privado cuando me iba mal, mi papá nos tenía un profesor el sábado para que nos enseñara algunas cosas y le daba yo gracias a Dios por eso, porque de pronto no tuve alguna ausencia de pequeña en esa área financiera. Pero luego vino la maldición. ¿Por qué? Porque edificamos un hogar sobre la arena. O sea, cuando no está Jesús en un hogar, de pronto uno puede tener una prosperidad que no está firme, ¿sí? Y a cualquier momento pues iba a venir la maldición o el juicio, y así fue. Mi padre ya le vino una enfermedad de diabetes, él no pudo pues seguir trabajando. Soñaba con darnos una universidad, soñaba con muchas cosas porque era el anhelo de su corazón, pero no lo pudo ya hacer. Entonces quedamos ya a las 3, él se dedicó pues a su salud y nosotras empezamos, ya nos vinimos a vivir a Faca, ya no teníamos de pronto la capacidad de pagar en Bogotá el costo de vivir de pronto allá es diferente. Nos vinimos a vivir aquí a Faca, ya empezamos a trabajar, cambiamos todo, o sea, fue de pronto, para mí fue una lucha tremenda el hecho de que, no sé, en ese entonces, hoy en día ya para mí es totalmente diferente, pero en ese entonces estudiábamos en colegio privado
y yo tuve que terminar mi 11 en un colegio público, que en ese momento para mí fue una marca, ¿sí? De pronto comprarse unos buenos zapatos y ya ahora no tengo para comprar ropa de marca, entonces vamos a todo a 20, vamos a comprar a donde sea, no importa, pero ahí fue donde conocimos a Jesús, ¿sí? Ahí fue donde conocimos a Jesús, donde pudimos empezar un nuevo comienzo a hacer la prosperidad, pero en el reino de los cielos, sobre la roca. Y empezamos nuestros primeros años en Cristo con una abundancia de escasez. Yo empecé a servirle al Señor con todo mi corazón, hacía mi célula, pero recuerdo que en algunos momentos en mi casa solamente había arroz y panela. Entonces, durante varios meses, mi desayuno y nuestro desayuno junto con mamá y mi hermana era arroz y agua de panela, desayuno, almuerzo y comida. Entonces ya después de unos 8 días uno dice, ay, ya no quiero más este desayuno. Pero yo seguía haciendo mi célula y era tremendo ir a hacer la célula y predicar la palabra acerca de la prosperidad, es decir, el Señor es tu pastor y nada te faltará, cuando yo era la que me estaba más ministrando, o sea, yo era la que más decía, Señor, tú me vas a bendecir a mí, me vas a dar a mí, nos vas a ayudar. Nos levantábamos, recuerdo que a las 4 de la mañana con mi mamá y mi hermana a orar, a decir, Señor, tú nos vas a ayudar, tú nos vas a proveer, tú nos vas a bendecir, porque es fácil cuando de pronto tú no tienes nada o no viviste la prosperidad entre comillas y después la vives, qué bendición, pero es duro cuando de pronto tuviste algunas comodidades y de un momento a otro ya no tienes nada, o sea, es súper fuerte. Nosotros en ese entonces me acuerdo que de pronto dábamos mercados, mi papá nos enseñaba a ser generosos, pero ahora era aprender a recibir de parte de Dios. Entonces aprendimos a recibir, al principio yo lo sentía como nos están humillando, algo así, porque yo decía, no, pero ¿por qué me tienen que dar una ofrenda? Y yo lloraba, pero era el Señor diciendo, aprende a recibir de mi mano, aprende a recibir el maná de Dios, ¿sí? Ese maná que es de pronto solo lo justo necesario del día, pero aprende a ser fiel en eso poco que yo te doy, y de ahí sacábamos nuestro diezmo, de ahí sacábamos algún pacto, de ahí nosotros tratábamos de ser fieles en la obra del Señor, a continuar de pronto predicando. No era fácil de pronto para mí predicar, tenía una sola discípula en ese entonces, que es una líder principal ya de aquí de la iglesia, era mi discípula fiel. Y recuerdo que un día nos cortaron la luz y ella llegó en la noche y yo, no hay nadie, no digan que no hay, no, nadie vaya a abrir por favor, porque qué vergüenza la líder sin luz, ¿sí? Pero no solté mi célula, amo mi célula, para mí eso es súper importante. Y ahí empecé a ver cómo el Señor poco a poco nos limpió, porque el Señor tuvo que de pronto habernos pasado durante varios años en escasez, en vivir de pronto lo que era empezar a vivir la humildad en el Señor, ¿sí? a conocer lo que es ser un humilde, a ser generoso, pero también aprender de pronto a recibir de parte del Señor. Y hubo un nuevo comienzo en mis pensamientos, en mi forma de ser, en todo, yo aprendí. Entonces por eso yo casi no hablo de pronto de lo que vivimos, no, yo empecé de cero en mi área financiera y oraba al Señor pues por que viniera lo nuevo de parte de Dios en esa área. Amén. Y algo que me impacta mucho que dices es que ustedes aprendieron a sembrar en medio de la escasez. Y yo quisiera preguntarte si vale la pena, Marcela. Vale la pena, de pronto muchas veces uno tiene apenas para comer, pero como la viuda, ¿no? Que dio lo único que tenía. Sí, total, en ese entonces llegó un dinero de parte de mi papá, me acuerdo, y había un pacto para la iglesia en Bogotá, que estaban haciendo el centro de convenciones. Entonces nosotras, de lo poco, lo que tú dices, de lo poco que de pronto el Señor nos daba, inmediatamente hacíamos pactos financieros, así nos quedáramos sin nada, ¿sí? Así de pronto en ese momento no había la sobreabundancia, pero siempre le creímos al Señor que Él nos iba a ayudar y nos iba a respaldar. Y poco a poco el Señor fue trayendo los trabajos, fue trayendo la bendición.
Gracias al Señor, oré al Señor por un esposo rico. Oré, mi recompensa también fue mi esposo, porque mi esposo es un hombre súper ordenado en las finanzas. Entonces cuando lo conocí a él, él fue dándome como esa, enseñándome a administrar, enseñándome a ahorrar, enseñándome a cumplir los sueños y las metas. Y pues hoy en día le doy gracias al Señor porque cada año desde que nos casamos el Señor ha sido tan fiel, nos ha bendecido, hemos podido bendecir nuestras familias, nuestra casa. Y aparte pues ya pude estudiar mi carrera también, que ya la estoy terminando, gloria al Señor. Cosas así que se han venido cumpliendo, pero solamente porque le creímos al Señor. Entonces ya estamos edificando la prosperidad, pero qué lindo es edificar la prosperidad sobre la roca. Porque sí van a venir las tempestades, si vienen las lluvias, si vienen los fuertes vientos, al de la roca y al de la arena. Pero si uno está sobre la roca que es Cristo, nunca uno va a caer. O sea, el Señor siempre va a dar su provisión. Amén, amén. Qué bendición verdaderamente, porque la bendición de Dios es completa para nuestra vida. Una palabra que Dios me dio cuando estaba como en ese proceso de volver a casa. Yo sé que varios conocen mi testimonio, algo así muy parecido al hijo pródigo. Y Dios nos dio esta palabra con mi esposo. Se las voy a leer rápidamente. Está en Ezequiel 36. Se me perdió Ezequiel. Dice la palabra: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y esa fue una promesa muy grande para nosotros y para mí, porque yo tomé la decisión de volver a casa, de volver a mi padre. Y algo que vi es que para recibir lo nuevo de Dios tenemos que renunciar. Es como si tú vas a comprarte unos zapatos nuevos, pues no vas a decir: me voy a seguir poniendo los viejos que ya están bien feitos y dejo los nuevos guardados, sino vamos a buscar ponernos los zapatos nuevos. Entonces Dios tenía algo nuevo para mí y no fue fácil dar ese paso de fe. A veces uno se aferra como al mundo, uno se aferra a su orgullo, porque yo ya asistía antes a la iglesia, entonces yo pensaba: si voy a la iglesia me van a juzgar, me van a preguntar muchas cosas, me voy a sentir mal. Pero yo quería a Jesús, yo solo quería a Jesús, y Él trajo lo nuevo a mi vida y obviamente sacó lo viejo de mi vida. Entonces este es un mes, como nos han estado guiando nuestros pastores, de recibir lo nuevo de parte de Dios, de recibir lo nuevo en la relación con Dios, porque como ustedes saben, en la historia del hijo pródigo también estaba el hijo mayor, el que siempre estuvo en casa. Y tal vez muchos de los que están acá no se han ido de la casa de su padre, pero Dios quiere darnos algo nuevo en este tiempo. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren recibir lo nuevo de Dios? Entonces dice la palabra: les daré mi espíritu, quitaré ese corazón terco de piedra, que es ese corazón que no quiere soltar, que no quiere dejar, porque dice la palabra, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, y dice: el que se aferre a su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, ganará su vida. ¿Cuántos quieren recibir la vida de Jesús? Entonces la invitación es que hoy todos podamos evaluar primero a qué nos hemos estado aferrando, qué nos ha impedido recibir lo nuevo de Dios, que ustedes hoy puedan tener una
comunicación, una charla de corazón con Jesús y decirle, yo quiero lo nuevo de mí, lo nuevo que tú tienes para mí, y quita lo viejo. Ya no quiero aferrarme más a cosas, ya no quiero aferrarme más a este rencor, ya no quiero aferrarme más a estas heridas, porque algo que hemos visto con mi esposo es que cuando Dios dice que tiene algo nuevo, es tan grande, es tan abundante, es tan completo, tan perfecto el hogar que Dios nos ha dado. Ahorita cuando escuchaba hablar a mi esposo, solo pensaba, gracias, porque no lo merecíamos. Y si ustedes quieren que yo les diga el secreto para tener un hogar de bendición, el secreto para tener la abundancia y la sobreabundancia, el secreto para recibir sanidad es este. Hoy les puedo decir que el secreto es ir a los pies de Jesús y no aferrarnos a nada. Sí, tener en poco nuestra vida, tampoco no lo tomen en la manera incorrecta, sino no aferrarnos al orgullo. Si implica humillarnos, renunciar a lo que somos por recibir a Jesús, hoy puedo decirles que vale la pena. Verdaderamente lo que uno deja por Dios es tan poco comparado a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cuántos quieren hoy ponerse de pie, de pronto venir acá adelante, dar ese paso de fe y decirle, Señor Jesús, hoy doy el paso de fe de confiar en ti, de renunciar a lo viejo? Y no vamos a mirar al que está al lado, pero si los que quieren ese nuevo comienzo, eso nuevo de Dios, vengan al altar, porque el altar santifica, el altar hace algo poderoso en nuestra vida. El altar es ese paso de fe de yo me humillo, Señor, no hay nada a que aferrarme, no hay nada valioso comparado a lo que tú tienes para mí. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar y tienes un tiempo nuevo para nosotros. Dile, Dios, tal vez tu historia es que llevas muchos años en la iglesia, pero has estado estancado. Tal vez no ves la bendición, no estás viviendo la bendición. Dile, Señor, yo me despojo. Hoy me quito el manto de la religiosidad y te abro mi vida, mi corazón, dame ese nuevo comienzo. La palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese no es un llamado solo para las personas que vienen por primera vez. Es un llamado para muchos que estamos en la iglesia hace mucho tiempo. Dios quiere darnos algo nuevo. Dios quiere confiarnos tesoros espirituales. Querido amigo, querida amiga, Dios quiere darte la prosperidad. Dios quiere darte la sanidad. Dios quiere transformar tu vida. Él quiere ser real contigo. Él quiere caminar contigo. Pero hoy nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, humillándonos voluntariamente bajo tu poderosa mano. Ven, Señor, y toca nuestras vidas. Ven y danos la revelación del sacrificio de Jesús por nosotros. Un sacrificio perfecto, completo, que nos ha dado la victoria en todas las áreas de nuestra vida. No solo en una, en dos, en todas las áreas. Jesús vino para darte la victoria como familia en tu hogar. Jesús vino para darte la sanidad completa. Jesús vino y pagó tus deudas, hermano. Este es tu tiempo. No esperes más. Este es tu tiempo de venir a las aguas. Las aguas se están moviendo. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Yo me rindo, yo me entrego por completo. Te entrego este orgullo que me ha impedido verte por tanto tiempo.
Te entrego estas heridas, Señor, que no han querido cicatrizar. No puedo hacerlo en mis fuerzas. Dile, Espíritu Santo, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Porque donde soy débil, tú eres fuerte. Porque donde yo no puedo, tú ya venciste. Tú ya alcanzaste la victoria que yo jamás hubiera alcanzado. Señor, ven. Gracias porque te estás moviendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, acá está tu iglesia. Acá estamos, Señor, hemos dado el paso de fe. Gracias, Señor. Precioso Espíritu Santo, hoy estamos delante de ti, Dios. Señor, hoy es un nuevo comienzo para nuestras vidas, Señor, en nuestra área sentimental, en nuestra área emocional, y ahí donde tú estás, cada hombre que le diga al Señor, Señor, quita todo orgullo, quita todo mal genio, quita, Señor, toda altivez en mi corazón, quita, Señor, mi falta de fe, Señor. Señor, tú me pusiste por cabeza y no por cola. Tú me pusiste, Señor, como ese sacerdote fiel en mi casa, de valorar a mi esposa, de amarla, respetarla. Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría, dame revelación de tu palabra. Quiero conquistar todo lo nuevo en mi matrimonio, todo lo nuevo en mi área laboral, todo lo nuevo con mis hijos, con mi familia. Señor, pon ese espíritu de carne y quita ese corazón de piedra, Dios. Y allí, querida mujer, dile al Señor, Señor, quita todo orgullo en mi corazón. Señor, que yo pueda perdonar a mi esposo si me ha herido, si me ha tratado mal, aún con palabras, con acciones, con actitudes. Señor, yo perdono a mi esposo, aún perdono a mis hijos si han desobedecido, si me han maltratado, si me han tratado mal. Hoy, querida mujer, el Señor les dice, yo las amo y ustedes no están solas. Yo también soy su esposo y yo le voy a dar sabiduría a sus esposos para que ellos mismos las protejan y nunca las abandonen, porque Dios está con cada hogar. Y hoy, Señor, ministra cada corazón, ministra, Señor, aún a los jóvenes, Señor, de Misión Carismática, de Facatativá, aún de nuestra ciudad. Señor, guarda sus mentes, guarda sus corazones, guarda sus cuerpos, Señor, de toda contaminación de pecado, Señor, y que ellos hagan conforme al corazón de Dios, que hagan todo en el orden de Dios. Señor, te pido que tú te manifiestes. La presencia de Dios está en este lugar, la presencia del precioso Espíritu Santo está en este lugar. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos, pero contigo, Dios, somos más que vencedores. Contigo, Dios, somos más que soñadores y conquistaremos conforme en la fe en ti, Señor Jesús. Agrádate, Señor, de cada oración, de cada hombre, cada mujer, cada joven en este lugar, Señor, y cúmplele sus promesas, Dios, y que todo lo hagas nuevo en Cristo Jesús. Amado Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor, porque sabemos que tú restituyes, Señor, lo que hemos perdido. Tú, Señor, nos das esa nueva paternidad, Señor, y estamos contigo, Señor, porque creemos en nuestros corazones que tú eres nuestro Padre y tenemos la posibilidad de clamar, Abba, Padre, Señor. Bendícenos, danos esa paternidad, porque tú sabes lo que necesitamos, aún incluso antes de que nosotros lo pidamos, tú ya sabes lo que tenemos en nuestro corazón. Señor, te pedimos por las familias, te pedimos por esos padres,
para que hayan más padres responsables. Si tú has perdido tu hogar, si tú de pronto tienes una herida en la paternidad, hoy es el día para reconciliarte con Dios. Hoy es el día para clamar y pedirle: Señor, cura esta herida, Señor, como un buen padre, abrázame, Señor, como un buen padre, restituye mi vida. Te damos gracias, Señor, y bendecimos esta reunión, Señor. Bendecimos a todas las personas que están aquí. Creemos, Señor, que tú te mueves entre nosotros y que a partir de hoy tú nos das una nueva identidad, la identidad de hijos, la identidad que de pronto hemos perdido en el camino, Señor. A partir de hoy es restituida nuestra paternidad y somos vistos como tus hijos, Señor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque tu Espíritu puro está con nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos honra el día de hoy. Y hoy vamos a decirle al Espíritu Santo, levanta tus brazos al cielo y el Espíritu Santo, yo anhelo un nuevo comienzo, Señor, en mi área financiera. Padre, tú conoces mis necesidades, tú conoces, Señor, la lucha quizás que he tenido, Señor, en esa área financiera. Pero hoy, Señor, yo anhelo tu prosperidad. No quiero construir, Señor, una casa sobre la arena, donde vengan las lluvias, los fuertes vientos, y yo, Señor, no pueda ser fiel, pueda caer, derrumbarme, Señor. Hoy yo quiero construir mi casa, mi prosperidad, Señor, sobre la roca que eres tú, Jesús. Quiero siempre, Señor, tener bendición, pero contigo, amado Jesús. Yo quiero servirte porque sé, Señor, que si yo te sirvo, tú te encargas de mi necesidad, tú te encargas de prosperarme, tú te encargas, Padre, de darme lo nuevo tuyo, la bendición tuya, Señor. Y hoy creemos, Padre, que recibimos de tu provisión. Hoy dile: Señor, yo recibo tu provisión, yo recibo lo nuevo que viene de ti. Señor, perdóname si no he sido fiel, perdóname. Hoy aplico la sangre de Cristo sobre la iglesia, Señor, y yo declaro que viene lo nuevo tuyo, viene la prosperidad, viene la sobreabundancia, viene, Señor, las bendiciones del cielo, bajan los ángeles y vienen y traen prosperidad a la iglesia en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá el Señor. Y yo bendigo Misión Carismática Facatativá. Hoy viene prosperidad, viene bendición en el nombre poderoso de Jesús.